A 2 días de cumplir 2 meses al aire en el blog de Isa, qué mejor invitado que Santiago López. Muy bienvenido al blog y a la sección de perfiles. Muchas gracias, Isa. Estoy muy contento que me hayas tenido en cuenta para tu blog, para conmemorar estos 2 meses de tanto trabajo. Y felicitaciones por la iniciativa también. Muchísimas gracias, Santiago. Este espacio es para conocerte mucho más de cerca. Todas las noches te vemos al aire, pero cuéntanos quién es Santiago López. Bueno, Santiago López, pues es un ibaguereño criado en Pereira. Viví 17 años en Pereira, en Ibagué solamente viví 2, la familia de mi papá es de allá, entonces tengo la mezcla de las dos culturas, pero yo me siento pereirano, crecí en Pereira hice estuve toda mi infancia, mi parte de colegio fue allá. Calasanz, sí. Soy calasancio, promoción 2000, y bueno, pues yo creo que inconscientemente sabía que quería estudiar periodismo, que quería hacer esto. ¿En qué momento dijiste esto es lo mío? Me gustaban mucho los medios de comunicación, sobre todo televisión, pero yo pensaba que para hacer algo de televisión había que ser actor o ser director. Entonces empecé a estudiar teatro pensando que ese era de pronto el camino, pero luego me di cuenta que no. Luego también hice un año de dirección de cine, pero también me di cuenta que no era. Y en lo más profundo, yo creo que de mi mente, yo sabía que lo mío era ser periodista. Yo inconscientemente, cuando estaba pequeño, jugaba con mis primos con una grabadora y nos grabábamos leyendo noticias del periódico La Tarde, y nos encerrábamos en un cuarto y poníamos afuera en la puerta, estamos grabando, no golpeen la puerta, y jugábamos al noticiero. Hermoso, sí. Entonces, inconscientemente yo creo que lo hacía, sí. pero no sabía que eso se podía hacer y que esa podía ser una de las rutas que podía tomar en mi vida, porque me gustaba la televisión, me gustaba la radio, pero no sabía cómo era el proceso para llegar allá. Entonces, bueno, pues tengo 32 años, estudié en la Javeriana en Bogotá, luego hice una maestría en Relaciones Internacionales en el IBEI de Barcelona, que es la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Barcelona y la Comisión Europea de Bruselas. Sí. ¿Y volviste al país o te quedaste allá? Y volví al país. Sí. ¿A Bogotá o dónde te quedaste? Pues volví al país hace 4 meses apenas de todas estas ires y venires. A ver, te voy a organizar cronológicamente. Por favor. Terminé la Javeriana, empecé a trabajar en Colombia. Mi primera experiencia laboral fue haciendo la práctica en RCN Televisión, en Noticias RCN. Ahí estuve 6 meses con ellos cubriendo noticias internacionales. Luego fui asistente productor de una sección que se llamaba Tiempo de Leer, que era sobre literatura. Y también fui asistente de producción de un programa que había en esa época del director de Noticias RCN de esa época, que era Álvaro García. El programa se llamaba Primera Línea. Era el asistente de ese programa. Terminé mi práctica y empecé a trabajar como consultor en relaciones públicas y comunicación estratégica en una multinacional llamada Burson Marsteller. Ahí estuve 2 años. Pero entonces dejaste una pausa del Exacto. Periodismo. Sí, dejé el periodismo, no conseguí ofertas de trabajo en ese campo. Se abrió la puerta en Burson Marsteller, era una muy buena oportunidad, entonces la tomé. En Burson estuve 2 años, aprendí esta parte estratégica de empresas, de comunicación, de entrenamiento de voceros, de aprender a manejar clientes, lidiar con jefes, ambiente de oficina, que yo no había tenido esa experiencia. Fue sumamente enriquecedor, es una multinacional, estaba en contacto con colegas de otros países de América Latina, hicimos proyectos también con gente de otros países en Europa. Fue muy enriquecedor, pero me di cuenta entonces que definitivamente lo que yo quería hacer era ser periodista, era trabajar en medios, y renuncié sin tener ningún tipo de oferta de trabajo y dije, me voy a dedicar a buscar hacer periodismo. Cuando uno quiere las cosas. Cuando uno quiere las cosas, las hace. En ese momento hice un curso para entrenamiento de voz y para aprender a presentar noticias, y coincidencialmente el destino le va abriéndonos las puertas. Surgió una oportunidad en NTN 24. Entré a NTN 24 como redactor junior de noticias del informativo. De pronto. Sí, empecé a escribir noticias y
y pues escribía noticias ahí para los diferentes informativos que tenía la emisión del informativo. Y un mes después de haber llegado, coincidencialmente Claudia Gurizati me vio, que era mi jefa, era la directora del canal, y me dijo: me parece que sales bien en cámara, queremos hacerte una prueba como para ver qué tal lo haces. Y pues me llamaron a una prueba el viernes, me acuerdo que fue un viernes en la noche, hice la prueba, yo estaba muy nervioso. Y el lunes me llegó un mail diciéndome: bueno, a partir de la otra semana empiezas a presentar el bloque informativo de un programa que se llamaba La Mañana. ¿Qué sentiste? ¿Qué fue eso Pues, para ti? El sueño de niño, pues televisión, fue totalmente periodismo. increíble. No, yo no lo podía creer, yo pensaba que era una irresponsabilidad de las directivas del canal, porque la concepción que tenemos es que los presentadores son personas que tienen mucho bagaje, mucha experiencia, mucho dominio de los temas, y pues yo no me sentía así, yo sentía que me faltaba todo. Pero lo tenías realmente, ya habías hecho una carrera muy temprana Algo, edad, pero sí, ya tal tenías vez sí. una trayectoria importante. Y bueno, ahí empecé, era un trabajo muy pesado porque había que llegar a las 4 de la mañana, había que buscar las noticias, escribirlas, preparar el libreto, fuera eso con los nervios que da salir Sí. cuando estás empezando, que no conoces bien cómo es la dinámica de los programas de televisión. Entonces fue una experiencia sumamente enriquecedora, fue una formación express, digámoslo, porque Sí. era sobre la marcha y pues prácticamente solo y muy rápido. Fue muy rápido. Es decir, yo tenía que llegar ya a un nivel, porque en el canal no se podían dar el lujo de tener a alguien desinformado, a alguien que no diera la talla, que no estuviera al nivel de los otros presentadores. Hay gente muy bien preparada en ese canal. Y pues Claudia y las directivas apostaron el todo por el todo, y yo también me esforcé muchísimo. Y ganaron. Y pues buena creo apuesta. que la apuesta de ambas partes fue buena, los dos salimos ganando. Sí. Luego me enviaron a cubrir Haití, el terremoto, en enero del 2010. Fui el enviado especial de NTN 24, sí. Estuve 10 días allí, sí, cubriendo pues esa lamentable noticia que creo que hasta el día de hoy América Latina, el continente entero, todavía le duele mucho ver a Haití en las condiciones en las que está. Y unos meses después recibí una oferta del canal ruso Russia Today en Moscú, que es un canal creado dentro del grupo de canales de RT para el mercado de América Latina. Su base es Moscú, sus estudios quedan en Moscú, y su información es vender Rusia, vender Europa, Asia Central y noticias mundiales hacia el mercado de América Latina desde la visión rusa de las cosas. En español, pero... En español, sí, pero desde Rusia para el mundo, así como sí, está CNN desde Estados Unidos para el mundo, o Al Jazeera desde el mundo árabe hacia el mundo, pues Russia Today hace lo mismo. Y bueno, pues acepté, me fui, viví 2 años en Moscú, una experiencia muy enriquecedora, aprendí mucho. ¿Y el idioma? Mucho, aprendí un poco, me defendí con inglés, sí, aprendí, digamos que ruso para sobrevivir, no aprendí perfectamente el idioma porque es muy difícil. Y luego hice un alto, pensé que ya llevaba una trayectoria laboral pues muy buena, muy rápida, que había tenido un crecimiento muy rápido y necesitaba frenar un poco porque en solamente 3 años había pasado de ser simplemente un practicante a ser uno de los presentadores principales de un canal de televisión internacional. Entonces la responsabilidad era muy grande y sentía que necesitaba un respiro, que necesitaba asimilar eso también y que necesitaba prepararme más, y eso implicaba volver a la academia. Entonces ahí paré, me fui a España, hice mi maestría en Relaciones Internacionales, estuve 1 año fuera de los medios, simplemente dedicado a estudiar, a aprender, hice mi maestría, y después de la maestría me di el gusto de irme a Portugal a aprender un poco, sí, a perfeccionar el idioma y a aprender un poco la cultura portuguesa. Y bueno, y ya luego salió la oportunidad de entrar a CMI y pues aquí estoy. ¿Y eso ocurrió en el primer semestre de este año? En febrero, el 1 de marzo, llegué yo a Colombia, venía de vacaciones, coincidió que conversé con alguien de las directivas de CMI que me propuso hacer una prueba
pues no estaban en realidad buscando a nadie porque ya estaban todos completos para empezar este nuevo relanzamiento de CMI. Pero vieron mi prueba, les gustó el perfil, les gustó la experiencia que había hecho por fuera, lo que había hecho con NTN24 y me dijeron, bueno, pues vente para acá, y buena oferta, una buena oportunidad de aprender, de seguir aprendiendo. Sí. Y pues aquí estoy. Más allá de la noticia, ¿qué esperas entregar cada noche a la audiencia? A ver, es una responsabilidad muy grande porque yo creo que no solamente estamos informando a la gente de los hechos, los acontecimientos que pasan en el país y en el mundo. Yo creo que también hay un cierto grado de responsabilidad en enseñar, en educar, sobre todo en el área que estoy yo, que es internacional. Hemos tratado con el equipo de trabajo internacional de hacer muchas notas de contexto para que la gente no solamente se informe, ah sí, hubo un atentado en la Franja de Gaza y hay 5 muertos, sino que la gente entienda qué es lo que está pasando en Gaza. Por eso hacemos notas de contexto donde explicamos quiénes son los personajes implicados, quiénes son las partes que están ahí metidas, qué es lo que piensa la comunidad internacional sobre este tema, cuáles son las reacciones a nivel internacional, cuál es el trasfondo histórico, porque todos los conflictos no son de hoy. La mayoría tienen un trasfondo histórico, problemas y hechos que han venido atrás, una raíz anterior, que mucha gente no lo sabe, que no es por los que sean ignorantes, sino porque es tanta la información que es fácil que uno se le escapen datos y que no sepa simplemente contexto histórico de muchas cosas. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Yo pienso que más allá de entregarles a las personas que nos ven el dato y que estén informados y sepan pasó esto, pasó lo otro, entiendan. Porque cuando tú entiendes y sabes el trasfondo, tú puedes analizar y puedes sacar conclusiones y tener tu propio criterio. Eso es cierto. ¿Y cómo no dejarse afectar cuando las noticias tristemente son trágicas? Mira, yo creo que Haití fue esa escuela, fue enfrentarme a esa realidad tan dura que tenía ese país. Vivirla en carne propia y 3 días después prácticamente ser parte de la tragedia, porque nosotros tampoco teníamos dónde dormir, nosotros tampoco teníamos comida, no teníamos baños, duramos 10 días sin bañarnos, solamente podíamos tomar una botella de agua al día porque no teníamos más, comíamos súper poco. De un momento a otro nosotros también éramos como los haitianos, estábamos con ellos en la misma situación, pasándola muy difícil, con la diferencia que nosotros no habíamos perdido familiares ni amigos, pero sí, pero yo creo que uno aprende a abordar el tema, abordar la situación, poniéndote una coraza que te protege de esa situación. No dejas el corazón porque igual estás siendo sensible a la realidad de esa gente, pero que te deja a ti ese espacio para poder ser fuerte, para poder cumplir con tu misión, que es contar esa historia. Y ahí es donde tú empiezas a tener más respeto por ese tipo de situaciones y dices, esta persona está en una situación tan difícil, pero yo no lo voy a mostrar desde el lado amarillista, desde el lado esta gente está aquí muriéndose de hambre, sino usted, señora, tiene una historia que contar, venga, cuéntemela, abramos el corazón y lo mostramos. Crónica, ¿sí? Una crónica, un reportaje muy humano, pero no solamente mostrar por mostrar, sino que la gente evidencie más allá de esa tragedia, más allá de las dificultades que está el ser humano aquí. Y que de ahí se pueda construir algo. ¿Sí? Y no todo era malo, también pudimos hacer otras noticias y unos reportajes muy interesantes, porque también en medio de la adversidad la gente se vuelve muy recursiva y hace cosas interesantes. Entonces también encontrábamos historias de niños muy interesantes que hacían como su día a día, cómo se volvió después de la tragedia, que no tenían cómo ir a la escuela, entonces como entre ellos se organizaban y una persona les enseñaba los números debajo de un árbol. Entonces pues era una historia bonita, sí, en medio de esta dureza, de esa situación que te conmueve mucho, pero tú dices, bueno, después de todo la gente sigue sonriendo después de haberlo perdido todo. El sol vuelve a salir. Uno vuelve a reinventarse y continúa y uno se levanta y sigue. Hay obra natura, pero cuando son guerras yo te pregunto, ¿tú qué piensas y cómo defines la condición humana? A mí el tema de la guerra me parece muy complicado
y yo no sé por qué, si nosotros estamos en un país que está en un conflicto interno complicado, nosotros vemos la guerra como, la guerra es en Afganistán, la guerra es en Irak y la guerra es en Medio Oriente, ¿no? La guerra la tenemos acá mismo al lado, sino que tal vez no nos ha golpeado muy de cerca, pero... No a todos, pero sí. No a todos, pero creo que a todos nos ha afectado, pero nosotros no estamos en una guerra dentro de la ciudad como la viven en otros sitios del mundo donde la gente sí, de verdad, tiene una situación muy complicada dentro de la ciudad. Nosotros hemos podido manejarlo de otra manera. No es mejor ni peor, es otra. Yo creo que es una de esas condiciones que uno dice, o sea, ¿por qué tenemos que llegar a esto? Existiendo tantos mecanismos, tantos medios de diálogo, de intermediación, de conciliación, de un tercer actor que pueda entrar a mediar, porque tenemos que llegar a pelear entre nosotros mismos y a destruirnos entre nosotros mismos. Y creo que duele más cuando uno se da cuenta que eso es por intereses. Todo este bagaje de intereses económicos. Que hay económicos, políticos, es muy complicado, sí. Es muy difícil, pero sí. Es parte del egoísmo de la humanidad. Eso es lo que somos en muchos sentidos. Entonces, pues, muy genético, ¿no? Sí, lastimosamente venimos así. Tú presentas noticias y para hacerlo, pues es un trabajo muy exigente, hay una labor previa muy grande. ¿Cuántos documentos puedes leer tú en un día? ¿Cuántos libros lees en un año? Mira, es sumamente exigente. Sí. Yo me despierto a las 6 de la mañana, inmediatamente ¡tarde! Prendo el televisor. Tarde. Inmediatamente prendo el televisor a ver qué está pasando en las noticias, que me actualicen. Por lo general voy a los canales internacionales que tienen emisiones mucho más temprano, entonces van con noticias un poco más actualizadas. Sí. Me voy a la ducha o a la cocina y estoy con el radio prendido oyendo las diferentes estaciones de radio. Llego acá, leo el diario, asisto al consejo de redacción a las 9:30 de la mañana, donde te actualizas de todo, porque cada uno de los periodistas con su fuente habla de los temas que hay. Entonces el de economía dice, hoy el ministro va a hablar de esto, y la inflación van a dar el dato de esto. La de salud dice, hoy van a multar a X o Y empresa, EPS, entidad de salud, lo que sea. Entonces te actualizas de todo. Y a lo largo del día, pues toca estar leyendo. Además que ahora el bombardeo es mucho más complicado, porque antes tenías la radio y los diarios y ya. Sí, ahora tienes Twitter, tienes Facebook, porque la gente también ya se volvió reportera ciudadana, entonces comentan en Facebook, en Twitter, en las redes sociales en general. Voy leyendo diarios, conversando con los otros periodistas que están cubriendo los temas. Pues uno los llama o les escribes, oye, estás en Palacio, ¿qué están diciendo? Oye, así. Sí. Mi emisión de noticias es hasta las 7, entonces me veo el de la 1 de la tarde, que por lo general el noticiero de CMI de la 1 lo que muestra es el hecho que está ocurriendo en este momento en el país, lo que está caliente en este momento sucediendo, entonces lo veo para enterarme, porque por lo general esos temas son los que por la noche yo voy a estar analizando, comentando con Claudia o vamos a estar con algún invitado en el estudio hablando sobre ese tema. Sí. Entonces eso también ayuda mucho y no te podría decir cuántos documentos me leo al día, porque también en mis ratos libres trato de leer jornales de temas internacionales, que es lo que me gusta a mí. Entonces leo muchos blogs de internacionalistas, de analistas internacionales, documentos que analizan Gaza, la crisis en Grecia, la situación en Ucrania o bueno, cualquier tema internacional. Y para tratar de desconectarme del mundo, leo en las noches, pero hay veces llego tan cansado por eso que llego a las 10:30 de la noche a mi casa. Una jornada extenuante. Me leo 2-3 hojas de un libro y me quedo profundo. Sí, entonces trato de leer los fines de semana. Sí. El libro que estoy leyendo ahora lo llevo muy colgado, prometo que tengo que volverme más disciplinado. ¿Y es cuál? Se llama El Imperio Eres Tú. Ah, sí, ¿el autor?
el autor es Jaime Mora, Sí. que es español y cuenta la historia de cuando la monarquía portuguesa huyó de Portugal y se fue a Brasil huyendo de la invasión de Napoleón. Napoleón estaba expandiendo su poder por toda Europa y ellos pues vieron que una forma de mantenerse ellos en el poder, de mantener el imperio portugués a flote, era huir de Portugal continental, irse a Brasil y instaurar la capital del imperio portugués allí. Entonces Río de Janeiro pasó a ser la capital y es toda la vida de ellos, de cómo viene uno de Europa, de Lisboa, que en ese momento era una de las grandes ciudades del mundo, y llegar a Río de Janeiro, que era una ciudad pequeña, con mulatos, en medio de este clima tropical, el calor, y pues ellos con estas costumbres de la nobleza europea, y cómo después el hijo del emperador, su padre regresa a Portugal, reinstala en la capital en Lisboa, y su hijo le dice, no, yo me quedo en Brasil, nos independizamos, y por eso Brasil es un país independiente y no tuvo ninguna confrontación con Portugal, y se independizaron prácticamente, digámoslo entre comillas, en paz, y se formó el Imperio Brasileño. Ah, pero no estás tan dormido cuando lo lees. Pero es que el libro es una cosa así. Me ha Aquí rendido. queda en la lista de espera de los que quiero leer. Es un muy buen libro. ¿Tienes algún espacio de opinión? Yo, ahora en CMI, no. Yo no tengo ningún espacio de opinión. No es la línea que nosotros manejamos. Va más o menos por el lado que te decía de darle a la gente las herramientas para Sí. que construyan opinión. Sí. Pero yo tengo un blog también, no tan exitoso como el Ay, tuyo, por favor. pero yo escribo de aviación. Y yo opino es que sobre aviación. Esa es una de tus pasiones Esa es y una de mis también pasiones. formación, entiendo. Sí, más o menos tengo por ahí algo todavía pendiente, es una especialización en administración aeronáutica, Sí. que la cursé completa, pero me falta la tesis, Sí. entonces es algo pendiente que tengo que Pues terminar. que ellos volando todos los Sí. días, ya deberías darte Entonces ahí derecho. me doy el espacio para opinar, comentar, entrevistar también personas Sí. importantes de ese gremio, de esa área, Sí. y ¿Y cómo se llama el blog? se llama Aviación Comercial Mundial. Es complejo el nombre. Y yo comento de todo, comento de aviación colombiana. Ahora estoy republicando unos artículos que escribí mientras vivía en Lisboa, que entrevisté a varias personas allí. Y también publiqué uno sobre la crisis aeronáutica en España, sobre la aviación colombiana, escribo mucho. Pero en este momento lo estoy renovando para reactivarlo otra vez y ponerme como en forma a escribir. Ahí sí yo comento todo tipo de cosas, y también en Twitter comento y opino mucho sobre los hechos internacionales, que es el tema que a mí más me gusta y de lo que yo más sé. A mí la realidad nacional obviamente la conozco porque es el día a día en el que tengo que desenvolverme, pero no es lo que me gusta. Ajá. A mí mi tema favorito es la parte internacional. Sí. Entonces ahí sí me doy el gusto de opinar, de republicar textos de otras personas con quienes estoy de acuerdo, con muchos puntos de vista, y hago análisis. ¿Y me concederías el privilegio de alguna colaboración para el blog de los temas que te gustan y dominas? Bueno, puede ser, ¿por qué no? Más tareas. Claro que sí. Ah, bueno. Y bueno, ¿cuántos idiomas hablas? Ya sabemos que el ruso es de defensa. Sí, tengo un ruso básico, hablo inglés, hablo portugués también. Ah. Estudié francés en la universidad, digamos que tengo un francés. ¿Te gusta francés? Oui, je parle français. Me encantan los idiomas. Francés, lo que pasa es que hace mucho tiempo no lo practico, entonces se me ha olvidado mucho. Y estudié por mi cuenta de forma autodidacta, estudié islandés y sueco. No los hablo, pero me defiendo con palabritas y entiendo algunas cosas. Leerlos. Leo y reconozco algunas palabras y puedo de pronto medio entender como algún contexto general de alguna cosa. Y algunos programas de televisión, cuando oigo, pues reconozco palabras y cosas, sobre todo de sueco, más sueco que islandés. Ah, pero maravilloso. ¿Deportes? Deportes,
Mirás deportes, haces deportes para traer aquí a Adrián. Mañoli me lo dice, Santiaguito, por Dios, tienes que hacer deporte, Santiaguito. Ya veo que no. Ahora no hago. Antes hacía mucho, montaba mucho en bicicleta, subía hasta la calera, bajaba, hacía spinning. Pero ahora tengo una condición médica medio complicada en el corazón, entonces me han pedido no hacer mucho ejercicio. Tuve una operación hace 4 años, un trasplante de válvula aórtica. Por favor. Entonces, pues me toca cuidarme mucho y pues el ejercicio es algo que tengo que retomar, pero poco a poco. Ah, bueno, eso está bien. ¿Qué es lo más querido del terruño? ¿Del terruño? Sí. ¿Qué es el terruño? El terruño es la provincia. Ok. Nuestro eje. Dios, Pereira, mi querida Pereira. Ajá. ¿Qué es lo más querido? Uy, es que hay tantas cosas. Yo creo que el sentirme en casa. O sea, ya me siento en mi casa. Calor de hogar. Me siento con el calor de hogar, me siento muy bienvenido siempre que voy. Desde que me fui, desde que me vine a estudiar a Bogotá, cada vez que volvía me sentía muy cómodo porque es reencontrarse con la gente, volver a ver amigos, familia, esos paisajes que son con los que creces y que eso se te queda acá por siempre en la mente y eso, por más que vayas al otro lado del mundo, te vas a acordar de ese paisaje. Lleva uno su musgo, ¿cierto? Exacto. Sí. Sí. Abriga. Exacto. Sí. Entonces, sí, yo creo que eso. ¿Te gusta la política? ¿Participarías en política? No creo, pues no lo descarto, uno no sabe todas las vueltas que da la vida, pero no me gusta la política, no es uno de los temas que me guste. La política internacional me parece muy interesante, pero me gustan más las relaciones internacionales a un nivel más diplomático, más como a ese nivel, no tanto el político acá, Colombia, nacional o regional, local, no. ¿La Cancillería? Me parecería buenísimo. Bueno. Me parecería muy chévere. En Rusia tuve la oportunidad de colaborar mucho con la embajada colombiana en Moscú. Sí. Les ayudé mucho, fueron muy amables conmigo y les colaboré en la parte que yo conocía en medios y en varios proyectos que tuvimos por ahí andando. Y me pareció muy interesante, es una dinámica muy interesante y bueno, en Moscú es una embajada que tiene cierto movimiento porque hay mucho intercambio cultural, educativo y en ese momento se están abriendo las puertas para una mayor inversión de lado y lado, entonces había cosas muy interesantes para hacer allí. O sea, que tu proyección a largo plazo, ¿cómo te ves en unos cuantos años? Uy, no sé porque una de mis metas era llegar a presentar noticias y eso pasó como tan rápido que ya ahora digo, bueno, ¿y ahora qué más puedo hacer? Sí, que viene para ti, escribir Entonces, el libro. Por ahí hay una idea de un libro, puede surgir en algún momento. Sí. Es un tema que llevo ahí trabajando, vamos a ver si este año ya empiezo en forma con eso. Sí. Y bueno, no sé, la parte diplomática me parecería interesante o meterme de lleno en esa área internacional, no solamente en el área diplomática, sino a nivel de análisis internacional o en alguna organización internacional o en un centro de investigación internacional o algo así, me parecería pues interesante. Pues cumplan todos tus proyectos y de verdad que muchas gracias por el tiempo que me has dedicado al blog y te vas con tarea. Ay, Dios mío, espero pasar, que no me reprueben. No, yo te voy a estar recordando. No, Claro, muchísimas gracias, Santiago, de verdad que no te pregunté que quieras compartir con nosotros. No, todo, ya hablé de mí, hablé de mi parte laboral, hablé de mi lado no hay argolla. No hay argolla, no, soy joven todavía, viajando por el mundo, todavía me falta mucho por conocer, todavía no me ato ni nada. No, bueno, muy bien, muchas gracias, de verdad. No, muchas gracias a ti por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa. Muy querido.